Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con la temática de accidente de trabajo. El día de ayer estábamos mirando lo que era accidente de trabajo. eh, Vimos lo que es accidente y lo que no es accidente de acuerdo a la norma. Eh, Vimos cómo se clasifican los accidentes de acuerdo a su gravedad. Vimos que eran leves, graves, mortales, de acuerdo a las lesiones que podían estos ocasionar. Eh, También miramos respecto al accidente de trabajo, eh, lo que diferencia a un incidente de un accidente. Decíamos que un incidente es donde no ocurre lesión y el accidente es donde se presenta la lesión. También mirábamos, de acuerdo a unos ejemplos que yo les planteaba, entonces ustedes me decían si se consideraba o no accidente de trabajo cada una de las situaciones que yo les planteaba. De acuerdo a la información que les había compartido en la explicación de accidente de trabajo y también de acuerdo a lo que ya habíamos planteado en explicaciones anteriores. Entonces, respecto a esos ejemplos que mirábamos el día de ayer, tenemos que tener claro, chicos, que todas las empresas están en la obligación de realizar exámenes preocupacionales, exámenes periódicos y exámenes de egreso. La empresa debe verificar el estado de salud del trabajador antes de contratarlo para evitar exponerlo a un peligro mayor. Eh, Debe realizar exámenes periódicos que permitan analizar si hay una evolución de una enfermedad dada la exposición a unos peligros y entonces corregir esas falencias o esas condiciones inseguras que están ocasionando que el trabajador desarrolle una patología. Entonces, por eso es tan importante que se realicen los exámenes ocupacionales, los preocupacionales, los periódicos y los de egreso. Entonces, todas las empresas están en la obligación de realizar estos exámenes. Como les dije, el día de hoy vamos a continuar con esta temática. Vamos a mirar entonces el tema de la investigación de los accidentes de trabajo. Entonces les decía yo el día de ayer que la investigación del accidente de trabajo, como lo dice esta diapositiva, es ese proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o del incidente que se realiza con el objetivo de prevenir su repetición mediante el control de los riesgos que lo produjeron. Entonces miremos, chicos, que en esta definición de accidente de trabajo nosotros vemos que el objetivo principal que tiene la investigación es identificar las fallas que hubo, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las fallas que llevaron a que se presentara ese accidente? En ninguna parte de esa definición nos están diciendo que el accidente de trabajo tiene como objetivo señalar, sancionar a alguien, amonestar a alguien, no. En realidad, el objetivo que tiene la investigación del accidente de trabajo es evitar que ese accidente se presente otra vez. Entonces, por eso se investiga, se indagan en cuáles fueron las fallas o las conductas que produjeron que se presentara el accidente para entonces corregirlas. Entonces, en cuanto al accidente de trabajo, tenemos que hay un equipo de investigación de accidentes de trabajo. Este equipo de investigación de accidentes de trabajo está conformado por el jefe inmediato o supervisor del área donde estaba el trabajador accidentado, el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado, un representante del COPAS. Recordemos que el COPAS, dentro de sus funciones, tiene precisamente esta: ayudar o colaborar con la investigación de los accidentes de trabajo. Entonces también debe participar un integrante del COPAS.
El encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo anterior, programa de salud ocupacional, o sea, la persona en la empresa que se encargue de realizar em, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe participar de la investigación del accidente de trabajo. ¿Quién hace parte también de ese equipo de investigación? En el caso de que el accidente sea grave, hay que vincular dentro de ese equipo de investigación a un profesional en seguridad y salud en el trabajo que tenga licencia vigente, pero solamente cuando este accidente sea grave. De resto, no hace falta. Entonces, chicos, pese a que la norma no lo detalla tácitamente, en el equipo investigador de accidentes de trabajo va a estar la persona que fue testigo del accidente. Es decir, si alguien evidenció qué fue lo que pasó, debe participar, aunque la norma no lo expresa así tal cual yo se los estoy diciendo, eh, se puede se puede participar dentro de la investigación a la persona que evidenció qué fue lo que pasó, porque esa persona puede brindar información más precisa. Por ejemplo, yo vi que el empleado sí tenía los elementos de protección, solo que se reventó la cuerda de donde él estaba anclado a la línea de vida. Entonces, el testigo puede aportar información muy importante en torno a la investigación del accidente de trabajo. Por eso, aunque la norma no lo dice acá, como ustedes lo acabaron de ver, es también importante que participe la persona que evidenció qué fue lo que pasó. Entonces, por eso debe participar también. El accidentado también puede participar en el caso de que el accidentado esté en condiciones de manifestar una declaración, puede participar. Obviamente, si el accidentado no está en condiciones porque está inconsciente, pues ahí sí, pues es ilógico traerlo a colación. Pero si el accidentado está en condiciones de aportar a la investigación, también lo puede hacer. Eso sería enriquecedor, ya que de esta manera sería mucho más precisa la investigación del accidente de trabajo. Les vuelvo a compartir la pantalla de las presentaciones para continuar. Entonces tenemos chicos. También dentro de esta etapa de la investigación, vamos a mirar qué es lo que debemos de hacer cuando se presenta un accidente. Entonces, cuando se presenta un accidente de trabajo, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, ¿qué es lo que debe hacer el trabajador accidentado? Inmediatamente se accidenta, debe de reportarle al jefe inmediato, ¿cierto? Si la persona está en condiciones, ¿cierto?, de hacerlo, va a reportarle al eh, jefe inmediato qué fue lo que le pasó. Entonces, reportarle al jefe inmediato, por favor, chicos, si tienen la posibilidad de desconectar sus micrófonos, porque porque están desde el celular, no me permite deshabilitarle el micrófono. Entonces, recuerde que solo lo vamos a habilitar en el caso de que vayamos a intervenir. Entonces, el accidentado reporta automáticamente a su jefe inmediato que sucedió el accidente. Luego, el empleador, el jefe, la empresa, debe de reportar a la ARL en un plazo de 2 días, ¿cierto? En un plazo de 2 días debe de reportar que ocurrió un accidente de trabajo. A la ARL debe hacer este reporte. Por allí me dice alguien, qué pena no alcancé a ver el nombre, que no escucha. Entonces ya son inconvenientes del celu, ¿cierto? Del equipo, porque las demás personas tienen audio. Entonces
De igual manera, yo esta clase la voy a dejar en un link en el muro. Lo importante es que usted la estudie. Lo ideal sería que usted participe porque pues en la explicación se dan detalles y usted puede intervenir y preguntar acerca de detalles que más adelante pueden ser útiles para la evaluación o para el taller. Pero si lamentablemente no podemos, pues podemos ver la grabación posteriormente. Bueno, entonces les decía que el empleador, una vez recibe la notificación del empleado, debe reportar a la ARL en un plazo de 2 días hábiles de que ocurrió el accidente. Ese es el plazo que tiene la empresa para hacer este reporte. A la vez de que la empresa reporta la ocurrencia del accidente de trabajo, también debe realizar una investigación y reportarla. O sea, la empresa debe reportar la ocurrencia y también debe investigar y reportar esa investigación. Entonces, el empleador debe realizar esa investigación de accidente de trabajo o incidente y remitirlo a la ARL en un plazo de 15 días. Aquí no dice que son 15 días hábiles, sino que son 15 días y la norma me dice que si no detalla que son hábiles, son calendario. Entonces, en 15 días calendario debe la empresa reportar la investigación. ¿Cuál es la diferencia entre días hábiles y días calendario? Los hábiles son de lunes a viernes y los calendarios son todos los días. Los hábiles son los días en que normalmente se trabaja en las empresas y los calendarios son todos los días contando los hábiles y los festivos. Entonces, cuando la ARL recibe esa información, la evalúa, la analiza, la complementa y va a responderle a la empresa que realizó la investigación. Allí donde sucedió el accidente, la ARL responde a esa empresa. ¿Qué responde? La ARL se toma un accidente de alturas de un trabajador, lo que vamos a hacer es capacitarlo sobre alturas, vamos a aumentar las medidas de seguridad, vamos a poner mallas de seguridad, vamos a enseñar a usar cordones, vamos a hacer la línea de vida, vamos a poner unas guayas bien seguras para que no se vaya a ocurrir un desprendimiento. Entonces, lo que hace la ARL es establecerle las medidas de acción que va a tomar esa empresa y esa respuesta de la ARL a la empresa va a ser en 15 días hábiles. La ARL le contesta a la empresa en 15 días. ¿Qué le contesta? Lo que les acabo de decir, las medidas que se van a implementar. La ARL va a remitir el informe dentro de los días. La respuesta, normalmente la ARL le da a accidentes mortales se van a hacer en días hábiles. Además de esto, ¿cierto? Además de que le reporta a la empresa en 10 días, le debe enviar una notificación al Ministerio del Trabajo. En esa notificación, lo que se va a hacer es crearse una base de datos de esos accidentes mortales que ocurren en todas las empresas. Entonces, la ARL le responde a la empresa en 10 días, ¿cierto? 10 días sobre qué medidas tomar. ¿Alguien levantó la mano? ¿Van a intervenir? Andrea, levantaste la mano, ¿vas a preguntarme algo? ¿O fue un accidente? Andrea, ¿tú me estás escuchando? Andrea Castro, que dice que levantó la mano. Bueno, como que accidentalmente oprimió la opción. Bueno, entonces les decía, chicos, que cuando alguien muere en un accidente de trabajo, la ARL, además de realizar la investigación y enviarle la respuesta a la empresa, también se la va a enviar a la dirección territorial, ¿cierto? Al Ministerio del Trabajo. Esto de la Dirección Territorial de Trabajo o la Oficina Especial de Trabajo es el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? En resumidas cuentas es eso, sino que le asignan estos nombres, pero ese es el Ministerio del Trabajo. Sigamos. Entonces, ¿qué hace ese ministerio? El Ministerio del Trabajo, esa Dirección Territorial de Trabajo, lo que hace es que analiza qué fue lo que pasó, ¿cierto? Dice, bueno, vamos a mirar qué fue lo que pasó en esta empresa, por qué se murió el trabajador, vamos a indagar. ¿Por qué? Porque el ministerio, recuerden, puede imponer sanciones. Entonces, el ministerio lo que hace es que analiza cada situación donde ocurrió el accidente mortal. Recuerde que solo estoy hablando de los mortales, que son los que la ARL le reporta al ministerio.
Entonces el ministerio dice, vamos a ver qué fue lo que pasó en la empresa, vamos a ver si hay lugar a sanciones. Entonces vamos a mirar cuáles son esas sanciones que el ministerio le puede imponer a la empresa en caso de que ocurran accidentes de trabajo u otras situaciones. Entonces, por el incumplimiento en los programas de promoción de la salud y prevención de accidentes y enfermedades, definidas en la tabla establecida por el Ministerio de la Protección Social, son 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto ya lo habíamos mirado en la Ley 1562 de 2012. Entonces, cuando la empresa incumple sus programas de promoción y prevención de accidentes y enfermedades, el ministerio le va a imponer 500 salarios mínimos. Cuando la empresa incumpla el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y las normas de seguridad y salud en el trabajo, las que ya hemos visto tanto dentro de este módulo, entonces eh, el ministerio le va a imponer a la empresa 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes como sanción. Entonces, cuando la empresa no haga el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 500 salarios mínimos. Luego de que le imponen esa sanción, puede ser consecutivo, digamos que es gradual esta sanción por no hacer bien el sistema de gestión. Entonces, primero le imponen 500 salarios mínimos. El ministerio le da un plazo para que implemente el sistema de gestión, pero si hay reincidencia, mire que aquí dice, en caso de reincidencia, en tales conductas por el incumplimiento en los correctivos dados o formulados, se le va a imponer por parte del Ministerio del Trabajo un cierre de 120 días o un cierre definitivo. Ya el Ministerio del Trabajo establecerá cuál va a ser la sanción que le imponga, ¿cierto? Si la va a cerrar por 120 días o si la va a cerrar definitivamente. Esto es cuando luego de imponerle los 500 salarios mínimos y le diga, vea, corrija esto, implemente el sistema de gestión de la siguiente manera. Y aún así la persona hace caso omiso, entonces le pueden cerrar por 120 días o de manera definitiva. Vamos a mirar acá también en caso de accidente que ocasione la muerte, que fue la situación que nos llevó a estas sanciones, ¿cierto? Que yo les decía que el ministerio le debe responder a la empresa y le debe enviar una notificación que la ARL, perdón, le debe responder a la empresa y le debe notificar al ministerio y que el ministerio luego evalúa si hay lugar a sanciones o no. Entonces, en caso de que el accidente ocasione la muerte del trabajador, donde se demuestre que fue por incumplimiento en las normas de seguridad y salud del trabajo, el ministerio podrá imponer una multa de 20 a 1000 salarios mínimos. Mire, chicos, aquí está aclarando, no siempre hay lugar a sanciones, a veces es por descuido o por negligencia del trabajador, ahí no podrían imponerle ninguna sanción a la empresa, pues porque no fue responsabilidad de la empresa, sino que fue falta o falla de ese trabajador. Entonces, si es responsabilidad de la empresa, por decirlo de algún modo, porque no hizo el sistema de gestión o incumplió alguna de sus obligaciones, entonces la multa va a ser de 20 a 1000 salarios mínimos. Luego de esta, le dice, vea, corrija esto, mejore esto, cambie esto, y le puso a la empresa, entonces el Ministerio del Trabajo puede imponer salud en el trabajo, y luego de que el ministerio le dijo a la empresa, vea, corrija esto, y no hizo nada, ahí sí la cierran definitivamente. Otra de las sanciones es por omisión en los reportes de accidente de trabajo y enfermedades laborales. Se podrá imponer 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las demás multas por otros incumplimientos. ¿Qué quiere decir? Que acumular porque de prevención ya no me pueden poner más. No, nada de eso. Si usted no hace programa de promoción y prevención, 500. Si no hace sistema de gestión, otros 500. Si muere un trabajador, de 20 a 1000 salarios mínimos, así, son acumulables, no es que porque no, me pusieron una no me van a imponer la otra, pues no, se le pueden imponer varias sanciones al tiempo. Entonces, cuando la empresa no reporta oportunamente los accidentes y enfermedades, le pueden poner una multa de hasta 1000 salarios legales
mensuales vigentes. Me van a dar un segundo, por favor, chicos. Listo, chicos. Entonces les pregunto, hasta el momento, ¿tienen ustedes alguna duda? Hasta el momento en la explicación de lo que es la investigación del accidente de trabajo, las sanciones, ¿allí se les presenta alguna duda? Si no, para continuar. Entonces, como veo que nadie tiene dudas, vamos a continuar en relación al tema de accidente de trabajo, de investigación de accidente de trabajo. Bueno, entonces tenemos que la norma en ninguna parte nos dice cuál va a ser esa metodología que vamos a utilizar de investigación de accidentes de trabajo, pero nos dice qué características debe de reunir la metodología. Entonces, la metodología de investigación de accidentes de trabajo debe permitirnos involucrar a todas las personas que pertenecen a este grupo de investigación de accidentes de trabajo. Nos debe permitir que todos participen de la investigación para que las personas puedan aportar en lo que fue causas del accidente de trabajo y poder establecer medidas mucho más contundentes. Vamos a mirar qué son las causas básicas. Las causas de los accidentes de trabajo se clasifican en básicas e inmediatas. Las básicas son las de los síntomas, se clasifican de equipo, que cuando se está realizando la investigación de un accidente de trabajo, lo que se hace es que se plantean las causas, ¿cierto? Primero se habla de lo evidente, o sea, de las causas inmediatas. Un ejemplo, un trabajador que sufre un corte en su mano porque estaba operando una máquina para hacer lonchitas de queso. Ustedes lo han visto, es una máquina que utilizan en las carnicerías para tasajear, para rebanar el queso. Resulta que ese fue el accidente, el trabajador sufrió un corte en esa máquina. Entonces vamos a investigar ese accidente de trabajo para hablar de las causas inmediatas y de las causas básicas. Entonces, las causas inmediatas serían actos y condiciones inseguras que se presenten allí. Entonces, acto inseguro puede ser el trabajador estaba distraído, ¿cierto? Ahí estamos hablando de un acto inseguro, de una causa inmediata. Causa inmediata, el trabajador estaba distraído, eso es un acto inseguro. La causa básica responde a la razón por la cual el trabajador estaba distraído. Entonces, la causa básica puede ser porque tiene problemas en su casa, tiene problemas económicos, tiene problemas de estabilidad laboral. Entonces, todo ese peso psicolaboral que tiene el trabajador o esos factores psicosociales, porque no son todos psicolaborales, también dependen de factores externos al trabajo. Les decía que él está preocupado por su situación económica, por su situación familiar. Entonces, ahí podemos hablar de que es un factor un factor personal, ¿cierto? Porque esos traumas o toda esa presión se la está generando él mismo. Entonces, causa inmediata, un acto inseguro, que es que el trabajador está distraído, y la causa básica es un factor personal que me habla de que
de que el trabajador tiene todos esos factores de estrés que le están causando distracción en su lugar de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, chicos? Ninguna pregunta. Bueno, entonces esto en relación a lo que es la investigación del accidente del trabajo y cómo se clasifican las causas inmediatas y las causas básicas y cómo estas se interrelacionan. Vamos a seguir entonces con las metodologías de investigación de accidente de trabajo. Yo les decía que no establece la norma en ninguna parte las metodologías de investigación. Sí, dale tranquila. No se establece en ninguna parte las metodologías de investigación del accidente de trabajo. Sin embargo, existen varios métodos. Uno de los más usados es el árbol de causas, donde se ponen en la parte de abajo las causas y arriba los efectos. Las causas, por ejemplo, distracción del trabajador, máquinas en mal estado, todo lo que es causa abajo y los efectos en la parte de arriba para finalmente proponer unas medidas para que no se vuelva a presentar el accidente de trabajo. Bueno, listo chicos, esto es todo en cuanto a la investigación del accidente de trabajo. Revisen, a continuación les voy a poner unos videos que hablan de qué tan prevenible es el accidente de trabajo y ustedes deben de participar en el foro. Es todo entonces chicos por esta explicación. ¿Tienen alguna pregunta? Recuerde que en el foro igual pueden manifestar sus preguntas o inquietudes respecto a la temática. Hasta luego, jóvenes.